llega a su fin y nosotros estamos acá acompañando a esta, esta gente que está del otro lado. Bienvenidos de vuelta a T de Sintonía Fina. Lo tenemos a Fran acá, co-hosteando. ¿Cómo anda, Fran? Buenas a todos, ¿cómo andan? Un abrazo. Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de T Sinfonía y para tratar un tema que nos interesó particularmente. Ya hace mucho lo teníamos ahí para traerlo a la mesa, para picarlo de diferentes maneras, las diferentes ramas, por decirlo así, o ahí ver qué onda, qué pensamos, qué piensan nuestros oyentes, nuestras oyentas al respecto. Un tema que a mí particularmente me interesa y creo que hay mucha tela para cortar, por decirlo así. Em, Así Sí, que le damos la bienvenida a todos. también elegido por democracia, porque como el tema del episodio anterior, que, que tuvimos ahí una actividad paranormal, que si todavía no lo escucharon, vayan a escucharlo. Eh, Fran estuvo muy temeroso, se comió mucho las La pasé uñas, mal. la pasó horrible, pobre. Pero bueno, lo que pide la gente es lo que pide la gente. eh, y acá estamos trayéndole a ustedes lo que pidieron, que en este caso es los miedos. ¿Y qué tema? Uno... A ver, no sé si van a coincidir, si vas a coincidir vos, pero uno de chico medio que cree que el miedo se termina cuando sos grande. Como que en un momento vas a ser grande y no vas a tener miedo. No sé. Hay algo que sucede que cuando uno es chico piensa que cuando vas a ser grande, básicamente los miedos se van a acabar o la incertidumbre o vas a tener que dejar de estudiar. En un momento, cuando sos grande, es como pensás junto con esas cosas cuando sos chico que a determinada edad algo se termina. Y nada, a mí particularmente me pasaba cuando era chico que pensaba de grande no voy a tener miedo o los grandes no tienen miedo. Pero hay algo también que a mí una profe me lo explicaba muy bien, o sea, en simples palabras, de cuando sos chico, querés un caramelo y no te lo dan y es como un re drama. Y cuando sos grande, tenés otros problemas diferentes, tal vez más complejos y demás, pero en fin, son problemas. Entonces yo creo que con los miedos pasa un poco eso. Cuando sos chico le tenés miedo, no sé, a el diablo, a ese tipo de gente. Y cuando sos grande le tenés miedo a no llegar a fin de mes o a no Claro. pagar las boletas o a que te corten algo o tal vez a no concretarte, ¿no? Como Eh, persona o no terminar tu carrera. sí, El miedo es un tema. como también puede ser, qué sé yo, eh, miedo que le pase a alguien, algo a alguien que querés, como que, como que se transforman. Eh, a mí me hace acordar un poco a esta conversación que tienen Malena Pichot, el personaje de Malena Pichot y Charo López en Por Ahora, que es como que están ellas charlando y le dice una a la otra, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos problemas reales? Porque estaban hablando de que no tenía que ponerse. Y le dice que problemas como no saber qué ponerme. Esa es una frase que usamos mucho con un amigo, con mi amigo Chano, de qué vamos a hacer cuando qué vas a hacer cuando tengas un problema real, cuando parece que estamos haciéndonos un drama por algo minúsculo. Pero comparto mucho
tu visión de esto y me hizo acordar mucho a ese capítulo que amo, que es muy bueno. Si no vieron por ahora, vayan a ver por ahora. Lo voy a anotar porque no lo he visto. Ah, hija de genial, fantástico. Marina Pichot, una Em, genia. Me hice un trabajo de investigación y busqué la definición de miedo en Google. Como toda persona centennial, es lo que hacemos. Buscar en San Google, que es como nada, la respuesta a todo. Bien. Y el aparato, o nada, esta inteligencia nos dice que es como una sensación de angustia provocada por la presencia de peligro real o imaginario. Y también nos dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que se desea. Son interesantes estas definiciones. ¿Sabes qué? Para mí, en otras ocasiones en las que he hablado de miedo, em, fuera de estar prendido a un Meet o produciendo contenido para alguien, em, yo siempre entendí el miedo como un instinto, como, como una... Fíjate si es por ahí o si no es por ahí, porque puede que pase esto, puede suceder esto, pero yo siempre lo hice con una analogía de cruzar la calle. Y cuando empezás a cruzar la calle me digo que tenés miedo a que te pise un auto, pero la idea del miedo ese es que vos digas, bueno, voy a ver a los dos lados antes de cruzar para que no venga un loco y me atropelle en contramano. Y me voy a cuidar de que el semáforo esté en rojo y ese tipo de cosas. Como que es medio un instinto de supervivencia para mí el miedo. No sé. Yo el miedo lo coincido con vos en esto de que el miedo es un instinto de supervivencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo el miedo lo asocio con la incertidumbre y con el no saber cualquier tema, o sea, no tiene que ser algo en específico, ¿no? Con la falta de experiencia, creo que el miedo es como un gran protagonista, por lo menos lo que me pasa a mí particularmente, de la falta de experiencia en algún tema te trae incertidumbre y la incertidumbre la asocio con el miedo. No sé, qué sé yo, aprender a manejar, por darte un ejemplo random. Qué Y miedo la verdad aprender a que no lo manejar. sé, miedo. Entonces, esa incertidumbre me trae ese miedo y así en un montón de aspectos de la vida. Creo que coincido un poco con esta definición 2 que da Google de sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer lo contrario de lo que se desea. El miedo también trae desconfianza. Yo creo que este último tiempo, con la pandemia y demás cuestiones, hubo muchos miedos y hay un miedo en el ambiente todavía. Por ejemplo, vos que estás en Córdoba, bueno, yo ya estoy vacunado y soy muy feliz por eso y agradezco al gobierno profundamente. Pero vos que todavía no estás vacunado, Sí. ¿cómo vivís eso? Y... ¿Sabes que a mí no me da tanto miedo? em, no me da tanto miedo contagiarme. Como que en un principio dije, al principio de la cuarentena, yo no sé si conté acá todavía o no, pero al principio de la cuarentena me agarró acá en Córdoba. Y me dio así como un, no sé si me quiero contagiar de esto que no, y no salía y me... Ahora simplemente tomo precauciones porque considero que no quiero estar en esa situación, pero no es que me asuste, no, para nada. Sí conté acá que ya estuve en una situación en la que necesité oxígeno y sé que no es nada agradable, pero no me asusta como tal. Así que vos decís, me voy a morir. Sí me da como un...
no quiero que me pase, porque no quiero tener que ir a esa situación, pero no me remite a miedo. Sí me daba miedo, por ejemplo, que mi abuela no se quería vacunar, que mi mamá no se quería vacunar, hasta que se vacunaron. Como que a mí el miedo me atraviesa más por terceros que por mí mismo, usualmente. Hay algo ahí interesante que dijiste de que la pandemia no te, o sí, la pandemia, bien digo, no te paralizó en cierto sentido, ¿no? Porque también hay una idea de que el miedo te paraliza, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, Y sí. yo creo, coincido un poco con eso. El miedo paraliza un poco, te sentís como inseguro y no sabes cómo accionar cuando tenés miedo, básicamente, como y vuelvo a este concepto que ya dije de incertidumbre, ¿no? No sabes cómo accionar ante eso porque nunca te ocurrió antes, o sea, no te ataca un león todos los días, Claro. y no creo que pase, pero es como el miedo trae aparejadas un montón de cuestiones y un montón de fobias. Que eso, bueno, ya lo vamos a ir tratando y picando a lo largo del podcast. Pero antes que sigamos con esto, me gustaría decir que nos deben seguir en redes, Por nos deben supuesto. seguir en Instagram, en Twitter, se tienen que suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de T de Sinfonía Fina y de el Me da bronca, el clásico de todos los domingos, 19 horas. Así que es muy importante que lo hagan. Pasado el chivo, ¿cuál es tu miedo? Así que vos decís, este es mi miedo, el más de ahora. El de ahora es no recibirme, tipo no concretar eso, ese proyecto que hace 4 años lo vengo como ahí trabajando. Yo creo que ese es mi mayor miedo el día de hoy. Como te dije, a lo largo de la vida uno va como teniendo diferentes dramas, em, pero hoy en día mi miedo es ese y hay como un miedo un poco más abstracto, porque viste que hay como miedos más terrenales, por decírtelo así, y como miedos que te atraviesan un toque más como el por qué estoy solo, o soy buena persona, no soy buena persona, y si soy buena persona, ¿por qué estoy solo? Sí, que te Las pone... preguntas y vuelvo, la incertidumbre todo el tiempo agita ese fantasma del miedo. ¿Cuál es tu miedo particularmente hoy? El mío particular, algo muy propio, así que digo, bueno, esto me atraviesa desde mí y no desde un tercero, es quedarme loco. Pero yo sé que suena rarísimo, suena inclusive hasta cliché en algún punto, pero yo tengo mucho miedo a perder la noción de, de mi conciencia, ir perdiendo mi conciencia de a poco, trastornos esquizoide paranoide, desarrollar Alzheimer, como perder quién soy, para mí eso me da mucho miedo y sobre todo me da miedo perder algo que yo valoro mucho que es mi cabeza. Como mi cabeza yo la valoro mucho, no porque sea brillante, sino porque hay muchas cosas y me encariñé ya después de todos estos años, uno se encariña. Y me da mucho miedo perder algo que valoro tanto como eso. Y todos los días, cada tanto, en un momento aparece ese ratito de... ¿Y si me estoy volviendo loco y no me enteré? Que es, según dicen, ¿no? Es un buen indicador, porque la gente que se vuelve loca no se replantea si está loca. No sé qué, si será verdad, si no, yo lo uso como un poco de consuelo, que es necesario. La verdad que nunca me planteé como esta idea de este miedo de volverme loco, sí de quedarme solo o no poder afrontar mi vida adulta
o no sé, no tener aportes jubilatorios. Es como un miedo ese, es un miedo muy capitalista ese no tener aportes jubilatorios. Em, pero nada, son miedos también que suceden en este mundo capitalista y uno Sí, tiene que trabajarlos. el miedo a no trabajar, el miedo a no tener el trabajo un trabajo brillante que la gente pueda apreciar y valorar. Como que todas esas cosas están también por ese lado. La vida adulta incluso tiene más miedos que la infancia, que fue lo primero que decíamos. Como que Me encantaría tener los miedos de cuando era chico. Tipo, no sí, sé, que venga el diablo y me asuste. O sea, lo tengo un poco, claramente en el podcast anterior quedó bastante demostrado. sí, Todavía lo tengo, pero no tanto como cuando era chico. claro. Ahora no rezo, A mí me pero me asusta encantaría tener esos más miedos. no tener Mi, aportes, una obra social. claro, mi miedo ahora es no terminar la carrera, o sea, desaprobar la residencia. Ese es mi miedo. Y es También súper estresante. habría que ver si se pueden calificar los miedos, porque también sabemos, ¿no? Que los miedos dan después paso a las fobias como algo más grande, algo como si fuese crónico, ponele, pero como cómo clasificás eso también, porque qué sé yo, miedo a no sé, no recibirme y puede ser banal al lado de miedo a no sé si tengo para alimentar a mis 7 hijos, que es como, bueno, sí, obviamente siempre hay alguien que está peor, pero ¿hay realmente una clasificación? ¿Podríamos clasificar los miedos? Eh, Mi miedo de volverme loco, ¿dónde estaría situado al lado de una persona que en un mes se le termina el contrato de alquiler y no tiene a dónde ir, qué sé yo? Así como, Hay miedos muy clase media. sí, Hay miedos, yo creo que los podremos categorizar en ese sentido. Miedos de personas blancas también, miedos de personas negras, miedos de personas de clase baja y miedos de ricos. El miedo del rico debe ser tipo, no quiero quedarme varado en Miami. Y el miedo de una persona, o sea, lo estoy tratando de muy banalmente, digamos. El miedo de una persona de bajos recursos sería tipo, no llego a darle un plato de comida a mis hijos. claro, Y como, sí, no por que menospreciar los miedos, o sea, está todo no, bien, no, digo, el rico que no sé qué, que tiene miedo de quedarse varado en Miami, o sea, todo bien, pero hay como distintas categorías, o sea, no es lo mismo que se te muera un perro a que se te muera un hijo. Digo, o sea, sí, para poner un ejemplo todavía más duro. sí, Em, también ponerle que le queremos poner un ejemplo, que queremos empatizar con los millonarios y decimos, bueno, ¿a qué le tiene miedo un hijo de millonario? Y perder toda la plata, eh, tener que encontrarse en una situación de, va a sonar re raro, pero una situación de tener que trabajar cuando nunca estuvo eso programado en tu vida, como que todo ese miedo puede existir desde ese lugar, que obviamente a mi forma de ver, sin banalizar los miedos, porque no soy quien para decirle qué sentir a quién, es medio un poco, che, Polémico, como que hay otras polémico. cosas por las cuales podemos tener miedo. Un poco más, no sé, reales. Pero de vuelta, ¿quiénes somos para juzgar, no? Eh, Sí, totalmente. Es como, también hay como una subestimación de los miedos, ¿no? Hay algo, es- hay algo que nos pasa mucho a nuestra generación, que yo lo vengo como pensando, reflexionando, de es el miedo al fracaso. oh, Em, es Facundo Manes. terrible, es devastador pensar el fracaso. A mí me cuesta mucho pensarme en un futuro, o sea, como tipo, tengo un proyecto y fracaso, tipo, no sé, hace 4 años estoy estudiando una carrera, me pasa algo y fracaso rotundamente.
La verdad que me da pánico tener que lidiar con eso. Sabes que yo creo que eso, como vos decís, es generacional y que la razón es la exigencia de nuestros padres que hemos tenido. En este caso, tenés que recibirte para ser alguien, tenés que tener un título universitario para ser alguien o no vas a hacer nunca más nada en tu vida y vas a tener que limpiar un baño. Porque limpiar un baño está mal, obviamente que limpiar baño está mal. Eh, entonces, lo comparto mucho. Yo pasé y yo lo charlé bastante en terapia. Lo charlé creo que 2 sesiones nada más porque me costó eso asimilar lo que me dijeron. Mi psicólogo es un genio. Eh, y cuando yo le dije esto de no sé si yo quiero una casa grande, con auto, con esposa e hijos, no sé si quiero eso en un barrio lindo y bonito en el que crezcan jacarandás, fue como estoy cavando mi propia tumba, estoy destinado a fracasar porque no quiero esto que es lo que se viene a imponer. Y más allá de eso, lo que me dijo fue como, está bien, ponele, pero si vos no estás en búsqueda de eso, ¿por qué le estás teniendo miedo a no obtener este resultado? Si no es el fin que perseguís. Y eso a mí me cambió mucho la forma de verlo y de ver ese fracaso en general, porque ahora me replanteo mucho cuando hay algo que yo quiero hacer y cuando hay algo que se me impone y por qué sería un fracaso. Si yo estoy haciendo algo que yo quiero y si yo estoy disfrutando todo ese proceso que se lleva, ¿por qué habría un fracaso? Porque, ponele en tu caso de la carrera, porque no tengo no sé, todas las horas que quiero en un colegio. ¿Por qué estaría en un fracaso, no sé, yo que tardé 30 años en recibirme? Como que ¿dónde están los fracasos realmente? Como que a mí desde ese lugar me ayudó a difuminar un poco el miedo al fracaso, que sigue presente, pero yo lo agarré y así lo desarmé un poco. Hay algo que yo también he tratado en terapia de esta idea de los cánones que impone la sociedad, ¿no? Y estos estereotipos de personas o de familias que te impone la sociedad, que vos básicamente tenés que cumplir a rajatabla, porque si no cumplís eso, básicamente fracasaste. O sea, si no llegás a los 30 años con una mujer blanca y Sí, con hijos Blanca sobre blancos todo. y una casa y un auto lindo y un buen trabajo donde te valoren, es como que fracasaste en un punto. Y la verdad que está buena esta reflexión que vos planteás de, mira, no quiero esto, porque también hay una idea de que, o particularmente a mí me pasa, de que no quiero tampoco eso para mi vida, ¿no? O sea, no me veo siendo padre, entonces no quiero ser padre. Y hay como otros miedos que se presentan de tipo, bueno, digo, no tengo aportes jubilatorios, o de qué voy a trabajar. Y si no trabajo, y si no encuentro trabajo, o si me pasa algo, si no me pasa algo. Es como hay diferentes miedos que van planteando alrededor de un montón de cosas. Pero posta, también por ejemplo, de esto de no conseguir a alguien para ser feliz, de no conseguir una pareja que te haga feliz. Pero ¿por qué tenemos que ser feliz todo el tiempo con una pareja? ¿Y por qué tenemos que ser feliz con alguien al lado? ¿Sabes qué? Eso es interesante. Esa reflexión eh, de, de por qué hay que ser felices todo el tiempo, exactamente, yo no considero, para mí,
no existe ser feliz. Es como para mí es lo mismo decir soy feliz a soy triste. Soy esta cuestión de buscar mantener una emoción o un sentimiento constante me parece muy grave. Y que también esté la noción de ser feliz es lo que está bien, estar triste, que primero eso, la tristeza se le reconoce como un estado de ánimo temporal, pero dejando eso de lado, estar triste es algo negativo, está mal. Y eso también va generando un miedo nuevo a, ¿y si estoy triste? ¿Y si la gente me ve triste? ¿Si se dan cuenta que estoy mal? Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no podemos entender y, y ver a los sentimientos y las emociones como algo más allá de la moral del bien y del mal? Y eso también corre de foco un miedo nuevo. Em, bueno, antes de seguir, em, no sé si Fran está teniendo inconvenientes técnicos, ¿no? Ah, No, está todo perfecto. pe- No me había puesto a ver unas cosas en Twitter. es que te vi mover la boca y dije, ¿habló o no habló? No, 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 Eh, no. Estoy como acá viendo algo bien, bien. muy bloqueado. Em, Sí, estaba como eso. siguiéndote tu hilo, por decirlo así. Tu hilo de Twitter, arre. Em, y, y la verdad que sí. Es pensar en el miedo es un poco abrumador. Creo que esa es la palabra correcta. Em, pero es como nada. Es difícil a veces, o a mí me suele pasar, de, de- de que a nuestra edad hay como muchas cosas que uno está, que carga, por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces en esas cosas que carga, también hay un montón de miedos y, y si con esas cosas que cargas, que tenés que realizar en algún momento, no llegas a realizarlas bien, es como, uff, no, 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 no quiero ni pensarlo directamente, porque es como re hostil. eh, pero no sé. También sería interesante que nuestros oyentes nos cuenten los miedos que ellos tienen, o que han tenido, o qué piensan sobre el concepto de miedo como concepto un poco más abstracto, no sé, por decirlo así. ¿Qué piensan al respecto? sí, a mí también me interesa que cuenten cuáles miedos han afrontado a lo largo de su vida, es decir, cómo se los han podido afrontar, si no, cuáles sí, cómo, cómo los encuentra hoy la vida adulta, si tenemos una gran cantidad de personas que ya van encaminadas a la vida adulta. eh, Así que a esa gente, ¿cuáles son los miedos de vida adulta que te encontraste? ¿Y qué hiciste con eso? ¿Cómo pudiste? Que es muy importante esa parte. Y no sé vos, pero yo eh, tengo como una, una cuestión en esto de el miedo y de que es como a veces capaz es mejor no pensarlo, pero como te decía al principio, yo lo veo como un instinto y en ese caso puede ser problemático ignorarlo. ¿Cómo ignoras el miedo?
y te mentís, te Es decir, fingís mentís. demencia, básicamente. Claro, empezás como, no, esto es cualquier cosa, es algo que se me está cruzando por la cabeza, me estoy comiendo un viaje, eh, le buscas a una persona que te diga exactamente eso, como, no, está flasheando, tranqui, es otra cosa. eh, Como que esos son los miedos que yo creo que se pueden ignorar. Los miedos que son, se aproximan. No los que pueden ocurrir en cualquier momento, sino los que vos ves que se pueden estar aproximando ya. Que te, no sé, que termine una relación. Como que lo ves ahí y es más factible a veces que se te venga un término de una relación, de un vínculo, a volverte loco, por ejemplo. Entonces como que creo que los miedos que se van aproximando y que te rozan cada tanto, esos los podés ignorar de esa forma. Diciendo, es otra cosa, no es lo que yo creo. Y lo dejas. Em, sí, puede ser, coincido en estos puntos con vos, pero, pero sí, el miedo también es este instinto de... El miedo es un instinto de supervivencia, eso hay que decirlo. Em, yo creo que la pandemia lo demostró bastante, pero el miedo también, como dije, trae incertidumbre. Y hay un autor que yo leí para la facultad muy interesante, en realidad no lo leí, lo vi en YouTube, en una charla TED, en las polémicas charlas TED, que se llama Francesco Tonucci, o Tonucci, no lo sé bien, em, que él hablaba de la incertidumbre, ¿no? El video se trataba de las incertidumbres en el ámbito educativo. Y yo esto también lo charlé en terapia y le digo a la psicóloga, bueno, o sea, a ver, ella me dice, bueno, la incertidumbre, estábamos charlando, no recuerdo qué tema ahora, pero, y yo le digo, bueno, la incertidumbre también, como dice este autor que nombré, la incertidumbre es positiva, porque nos invita a pensar o repensar, problematizar y a partir de ello proyectar nuevas alternativas. Yo creo que el miedo, que está muy vinculado con la incertidumbre, como dije, es también muy positivo. El miedo es positivo porque también el miedo, más allá de paralizarnos, nos problematiza, o sea, nos interpela, ¿no? El miedo nos interpela. Entonces, a partir de esta interpelación en ciertos temas, también nos abre una ventana o un pequeño ventiluz o un rayito de sol. Hay como algo al final del túnel en esta incertidumbre que tenemos con el miedo y en esta interpelación con relación al miedo, ¿no? Que nos ayuda también a crecer en un punto. No quiero tirarme a un lado más ibananalesco, ¿no? No, por favor. Pero no, el miedo nos ayuda a crecer, me parece. Sí, bueno, es como ese intento de analogía que te decía, como que bueno, nada, te hace que mires a los dos lados de la calle, como que no está bueno que no cruces. Mirá y cruza tranqui, despacio, a tu ritmo. Cuidado que te pueden atropellar igual, porque puede pasar un auto igual. Pero, pero la idea de esa supervivencia es que te active, te alerte un poco para ese momento. No podés vivir con miedo tampoco, no, no es sano. Como tampoco es sano, desde lo personal, vivir triste o vivir feliz. No confío en la gente que vive feliz, pero eso No es otro existe la tema. gente que vive feliz. Yo estoy convencido de eso, como tampoco existe la gente que vive totalmente triste. Somos seres humanos, somos sujetos y que estamos sujetos. Yo esto también lo aprendí un poco en la facultad, en sujeto de la educación secundaria. Para los que no saben, estudio profesorado de historia. Em,
Y en esta materia, sujeto a la educación secundaria, el profesor hablaba de que somos sujetos. O sea, esta idea de que nos encontramos sujetos a diferentes redes o sogas, cuerdas, no sé, lo que les pinte, que nos atraviesan todo el tiempo como sujetos, ¿no? Entonces, esta idea de que nos atraviesan diferentes cosas es como estamos rodeados entonces por un contexto y este contexto nos invita a diferentes cuestiones, ¿no? Y que el miedo es algo también que está muy presente, particularmente en los adolescentes hay un miedo, ¿no? Está como este adolescente que adolece, ¿no? Pero más allá de esta idea de a un adolescente que adolece y que somos sujetos, em, en esto de que yo pongo al adolescente como ejemplo, es gente básicamente que el adolescente es una persona que está como tratando de nacer, por decirlo así, un pequeño capullo que sale, que empieza a salir lleno de miedos. Porque, o sea, hemos sido adolescentes y lo somos un poco todavía, adolescentes tardíos, em, pero estamos como adoleciendo en algún punto, porque estas ideas que planteamos al principio, ¿no? En lo particular, vos tenés miedo a volverte loco, yo tengo miedo a desaprobar la residencia. Y no sé, estábamos charlando en la reunión de preproducción de esto de que tenías que rendir una materia porque si no el correlativo es temas dramas. Es como, uff, es un poco hostil. Sí. Es muy hostil ser estudiante. Y mucho más ser estudiante en este contexto y con las frustraciones que básicamente te tocan el hombro a cada rato. Eh, es difícil. Sí, sí, y es difícil poder racionalizarlo, porque el miedo, como buen instinto que es, te activa para que actúes de alguna forma, pero que actúes, no que vayas pensando tanto. Calculo que también hay una cuestión ahí hormonal y neurológica que se debe segregar algo en el cerebro que te produce. Calculo que debe ser adrenalina. Eh, entonces, como que no encuentro la forma de decir lo que quiero decir, así que lo voy a dejar pasar. Perfecto, me parece lo más prudente. Sí, Hablando porque de miedos, y miedos, a veces miedos, como vos decís, what the remil fuck este miedo. Si yo te digo, por ejemplo, zoofobia, ¿miedo a qué sería? a Gerardo Sofovich, por supuesto. Puede ser, pero sería el miedo a los animales. Ah, claro. Zoofobia, con Z, zoofobia. Si yo te digo brontofobia, No, ni no es idea. el miedo a tener bronquitis. Es el miedo a las tormentas. O sea, el miedo es muy irracional y es como cada uno lo vive de diferentes formas, ¿no? Como ya lo venimos charlando. O sea, ¿cómo le podés tener miedo a las tormentas? O también hay un miedo que yo siempre como lo pienso bastante, esto de la aporofobia, este miedo a los pobres. Es como re loco que gente le tenga miedo a personas pobres. Es una locura. Pero también si te pones a pensar, también es una locura la homofobia, la transfobia, la gordofobia. em, Son cuestiones que también la sociedad te introduce esos cánones, bueno, lo digo bien, como ya venimos charlando, ¿no? De, bueno, vos no puedes ser gordo, si sos gordo está mal y la gente, nada, te da rechazo. Si sos una persona trans, rechazo, no formas parte de la sociedad.
Si sos pobre, no formas parte de la sociedad y se crean miedos y estereotipos a partir de eso, ¿no? También es muy interesante pensarlo, a partir de dónde se forman y desde qué círculos se forman. Porque yo creo que esto me quedó muy en claro en la facultad. Traigo un ejemplo. Hoy estoy hablando mucho de la facultad. Sí, Traigo un ejemplo que, por ejemplo, traigo este ejemplo que el término tribus, por ejemplo, lo desarrollaron los europeos para referirse a todo lo que estaba fuera, todo lo que estaba en la periferia de Europa, ¿no? Por ejemplo, las tribus americanas, las tribus africanas, pero las tribus, entre comillas, que están en Europa son indoeuropeos, no son tribus. claro, Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo conceptos son desarrollados por cierto grupo, ¿no? Cierto grupo selecto de personas, seguramente todos hombres blancos, no me extrañaría. Em, Eso es muy interesante también problematizarlo, ¿no? ¿De dónde nace el transodio o la transfobia, la gordofobia? Em, me parece interesante y me parece que hay un punto. Sin embargo, no lo considero lo mismo. Porque no sé si lo consideraría miedo. Y en el caso de esta fobia como comunidad léxica, como lexema, componente de esta palabra, eh, me parece que hace más referencia a un rechazo, por ejemplo, como pasa con la hidrofobia. No es que los hay cosas que son le tienen miedo al agua, sino como que es como que no hay una unión, no se juntan, hay repulsión, hay rechazo entre esas partes. Me parece que va más por ahí a mi forma de verlo y a mi forma de verlo desde la eh, etimología, digámosle. Pero sí me parece un tema interesante en el punto a llevarlo al miedo al fracaso. Como, y, y si no soy una persona hetero, y si no soy una persona cis, y después eh, llevarlo dentro inclusive de la comunidad LGBT como, y si no puedo terminar de definir, ahora como que hay una cuestión con decir, bueno, no sé dónde encasillarme, por lo tanto no me voy a encasillar, que hay como un poco más de libertad en eso. Pero antes era como, ¿sos gay o sos lesbiana? Ni siquiera te daban casi la opción a ser bisexual porque era como que estás confundido. Incluso dentro de la misma comunidad LGBT y Q+. Eh, entonces me parece que por ahí yo lo llevaría también. O el miedo a ser gordo que lleva a trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, como, como respuesta, como de vuelta, como acción hacia ese instinto de Supervivencia. supervivencia que hay. Como no puedo ser gordo, entonces busco un método de defensa, la anorexia, por decirlo, ¿no? Sí, también hay algo muy interesante que se ve mucho, que, bueno, ninguno de los dos somos mujeres, pero el colectivo de las mujeres, de las feminidades, por decirlo así, yo creo que son las más violentadas por la sociedad, ¿no? O sea, no quiero quedar como una aliada, pero las feminidades son las que más violencias sufren por parte de la sociedad machista en la que vivimos. Y la verdad que no, tuvieron que haberlo hecho, pero no lo hice. Recopilar algún testimonio, ¿no? De mujeres, de cómo ellas sufren o ese acoso callejero y de caminar con miedo, vivir con miedo y saber que, por ejemplo, yo, em, es como un
pero cuando mis amigas vienen acá a casa y se hace de noche y ya se tienen que ir, onda, yo las acompaño y me dicen, no, no me acompañes porque te vas a tener que volver solo, ¿no? Y yo les digo tipo, soy hombre, soy varón, blanco, hetero, tengo todos los privilegios a mi favor, tranquila, vos sos mujer, o sea, vos sos mujer, estás totalmente vulnerada. Yo como y esos privilegios también, ¿no? Pero más allá de los privilegios del mundo machista, es como, digo, la mujer por no ser hombre básicamente, sufre un montón de miedos por el simple hecho de ser mujer. No sé si la palabra es sufrir, pero está como en este contexto de básicamente no poder caminar por la calle tranquila porque tenés miedo que te roben, que te acosen, que te violen, que te maten, no sé. Como en ese plan todo el día. Debe ser muy hostil no poder estar ni un rato tranquilo, tranquila, ¿no? Como, la Sí, otra vez yo estaba en totalmente. la parada del colectivo, y cierro con esto, estaba en la parada del colectivo y había una chica ahí tomando el cole y me puse como a hacer un estudio sociológico de todas las motos y autos que pasaron. Ponele, pasaron cinco, tres a la chabona le gritaron algo. Fue como, dale, boludo, o sea, ¿me estás cargando? ¿Qué es esto? Sí, también yo en lo personal cuando voy a hacer un análisis de algo así, eh, que nunca lo había pensado creo de este lado, siempre lo pensé como de, del lado de la violencia, yo como que voy filtrando desde qué incluye a todo el mundo y qué va reduciendo esa inclusión. Que es difícil de entenderlo así como lo dije, sí, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la etnia está antes que el género, porque la etnia tiene una abarca, ¿no?, a un grupo en el que incluye hombres, mujeres, personas trans, etcétera. Entonces, la etnia es más amplia como, como clasificación que el género o como filtro. Le sigo, incluso para que yo dentro de mi propia teoría sigo dudando de cómo organizarlo, pero la etnia y la clase social para mí están entre esos dos primeros filtros que hay que hacer y que incluso muchas veces la clase social precede a la etnia o a la racialización que uno tenga porque lo precede. Pero bueno, tema para otro momento, ¿no? Y por último, para mí el último filtro es el género. Que obviamente que te queda, como que si sos una persona eh, de clase baja, afrodescendiente, mujer, trans, u hombre, trans, mujer cis, como que te sacaste la lotería para ser la persona con menos derechos del mundo, básicamente. Ni Tenés la hablar pollera demasiado cortita. Ni hablar si encima le agregas otras cosas como ser gordo, bueno, más. Pero me parece que todo ese filtro nunca lo había visto así como lo habías planteado vos, que como que medio sin saber mi teoría, lo planteaste o yo pude hacer análogo. Eh, y me hace pensar también en el miedo, ¿no? De yo salgo con miedo a que me roben a veces, porque es de noche, por lo que sea. Pero hay gente que, hombres, varones de mi edad, que salen con miedo de no cruzarse a la policía porque los van a parar, porque los van a borrar. Eh, entonces como que es como, no sé, como que va tan, tan a... Es tan distinto de donde te llega, porque lo fuimos viendo, hablamos entre clases sociales, lo hablamos entre géneros, como que
es impresionante que algo tan humano se comparta tanto y a la vez no lo compartamos tanto en algunas cuestiones. Miedo sentimos todes, sin embargo, no por lo mismo. Y como que te hermana, pero a la vez a veces no te deja entender por qué le sentís miedo a eso desde otro lugar. Como yo no, capaz que yo no puedo entender tu miedo ni vos entendés mi miedo, pero sabemos que es miedo y con eso podemos empatizar aunque sea un poco. Eso como que me está medio que dando vueltas en el cerebro. Sí, me dejaste pensando. Estos podcasts es como que los vamos haciendo y como que te invita a pensar y a reflexionar y sobre conceptos que uno ya predeterminados que ya tiene, ¿no? Em, pero no, siguiendo con esta idea de los miedos, que también sería muy agradable que los oyentes nos dejen su miedo, o si han tenido la experiencia del miedo, o que piensen del miedo, conceptos, no sé. El tema es miedos, entonces en eso estamos hablando. Em, pero en relación a esto del miedo, ¿no? Y las desigualdades, es un gran hacedor del miedo, o sea, como lo veníamos charlando, conversando, ¿no? No es lo mismo ser hombre que ser mujer, blanca, negra, afrodescendiente, ni hablar si sos indígena. Uf, No olvídate. ni hablar de eso. Pero es como esta idea que coincido bastante, que vos decías, ¿no? De que el miedo nos atraviesa a todos, pero sin embargo no lo vivimos igual. Y esa heterogeneidad y esa irracionalidad del miedo en algunos aspectos es difícil de comprenderla, ¿no? Porque hay como un rechazo también en algún punto a miedos muy boludos. Porque, por ejemplo, vos dijiste hace un rato, tengo miedo a volverme loco. Y a algunos les puede parecer una pelotudez que vos tengas miedo con tus 21 años, si no me equivoco, a volverte loco. Es como, what the fuck, o sea, ¿por qué se te vas a tener ese miedo y no, no sé, tener miedo de desaprobar una materia, por decirlo Claro. así? Em, la irracionalidad del miedo es interesante también pensarlo, ¿no? El miedo, el fracaso, todo lo que está aparejado y todo lo que se ramifica a partir de este gran concepto que es el miedo. Y es para una profunda charla. Yo con mi psicóloga lo he tratado, ¿no? Como estos miedos que uno tiene. Por ejemplo, hay un miedo muy que yo lo trato bastante en terapia, es el miedo a quedarme en Mercedes toda la vida. Lo pasé, lo Em, pasé. es como un re miedo que tengo porque nada, es como algo más profundo. Y no me quiero poner a hacer terapia con ustedes, terapia de farmacia con vos y los oyentes, pero es como podemos ahí denotar otro grado de miedo y puede ser un miedo como más, no sé si banal, pero como un miedo que no entra tanto en los cánones de miedo. O sea, miedo a no quedarte en la ciudad donde naciste para siempre es como un miedo medio pelotudo. Pero volvemos y retornamos todo el tiempo a esta idea de la heterogeneidad. El miedo es como el peronismo, es muy heterogéneo. Entonces, nada, Increíble. es como en esa. Así que los oyentes nos pueden dejar sus miedos Su en el peronista. chat, pueden interactuar, darle me gusta, comentar, compartirlo, seguirnos, porque es muy importante mover el algoritmo. ¿Sabes qué? Pensando eso, ¿no? También como que no, el miedo a la ciudad natal no se pierde tan fácil. Yo, en mi experiencia, me vine a Córdoba en el 2018 y cada tanto ese miedo a decir, ¿y si me tengo que volver a Mercedes y no me puedo venir a Córdoba? ¿Y si pasa, qué hago? Eh, es como una variante, la variante delta del miedo al fracaso, básicamente.
porque está ahí como que si tenés que volver significa que Hay un fracasaste, retroceso que algo y no funcionó. fracasaste. Fue lo que me sucedió en la pandemia, en la cuarentena, que tuve que volver y estuve Pero eso es un interesante año pensarlo, y perdón que te interrumpa, como este miedo al volver, al retroceder, o sea, al retroceder unas casillas, por decírtelo así, ¿no? Es como un miedo también muy interesante para pensarlo, ¿no? De por qué me va a dar miedo volver a la ciudad donde nací, y por qué me va a dar miedo quedarme en la ciudad donde nací si totalmente. yo acá tengo a mi familia que vive muy feliz, por decírtelo así. Sí, Como, sí. O también como una de qué es exactamente lo que me asusta de ese lugar. hay algo muy interesante que yo lo traté con mi psicóloga de este miedo a lo que dejamos. A lo que dejamos en el lugar donde hayamos ido, ¿no? Por ejemplo, que si yo, vos te fuiste a Córdoba, bueno, tal vez tenés miedo de volver porque tenés miedo de volver porque dejaste algo acá que no te agrada mucho. Es Interesante. como, es como un pensamiento, un toque, una reflexión como a pensar, ¿no? De, por ejemplo, no sé, no quiero volver a mi escuela primaria o nunca más quiero pisar la escuela. ¿Pero por qué nunca más querés pisar la escuela? ¿Qué miedo dejaste ahí? ¿O no qué miedo, pero qué dejaste ahí que no querés volver ni a pisar el establecimiento? ¿Qué dejaste en la ciudad que tenés miedo a verlo de nuevo? ¿Por qué no te querés enfrentar a la bestia en cierto punto, ¿no? Como hay que llamar a la bestia por su nombre, llámalo por su nombre, te intentará matar de todos modos, decía Minerva McGonagall al referirse a Voldemort. A una analogía de Harry Potter. Pero es como, hay que llamar a las cosas por su Sí, nombre. sí, sí, hay que ponerle nombre y apellido y verlo y reconocerlo. Ah, yo tuve la oportunidad de reconciliarme con Mercedes, con el miedo a nada más volver, porque también hay un miedo a que si volvés un tiempito, no te quieras otra vez venir a donde estás establecido, que si me voy de Córdoba a Mercedes, pase algo que haga que no quiera venir de vuelta para Córdoba. Entonces, también ahí creo que es interesante encontrarse con qué es lo que, no lo que estoy escapando, sino lo que no quiero dejar. Como que el proceso de reconciliación con la ciudad materna, materna como de la ciudad natal, es complejo. Es complejo para, para, como para tratarlo nada más en este poco tiempo que tenemos. Sí, yo Que creo que Villa Mercedes como un gran tópico a tratar. sí, podemos anotado también. Anotarlo, anotarlo en algunos de tus papeles. ¿Sabes qué? Me hace Em, acordar a la charla que tuvimos con nuestro amigo Rodrigo Tazú, que hablamos con un nuestro querido poco Rodrigo Tazo. de esto, de los miedos, de la ciudad, de el irse, del volver, de los fracasos. Eh, Me parece que nada, que al final la vida adulta está más plagada de miedos de lo que pensaba hace una hora. Sí, creo que me estoy angustiando un poco. Y no sé si me quiero angustiar porque nada, ya es bastante tarde. Estamos grabando esto, hay que decirlo. Y es un poco angustiante. La vida es angustiante. La vida es angustiante, hay que decir. Pero más allá de esta angustia, no nos angustiaría tanto que nos donen en Mercado Pago. 50 pesitos nada más, no es nada. Eso nos No, no sacaría un parece poco nada. del paco. Em, como Evita, que si leyeron Perón y tú, saben que Evita fumaba Paco. Con vos. Sí. Y Eh, también si quieren escuchar, paso el último chivo. Yo paso el chivo. Si Necesarísimo. quieren escuchar el programa que estuvo el gran y querido
amigo de la casa y uno de los padrinos de este podcast, hay que decirlo. Ivana Sherman es la madrina, Rodrigo el padrino, podría decirse. Amén. Es una combinación rara igual. Sí, hay que decirlo. Sí. Es raro, es raro. Pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube. Bueno, hemos Volviendo al llegado... miedo. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, ¿sabes qué no? Yo hice paz con mi muerte muy de chico. Muy, muy de chico. Porque la verdad. Porque tuve una experiencia, la primera experiencia cercana, en realidad, mi primera experiencia cercana a la muerte. Hoy mi mamá dice que no se recuerda de haberme contado esto. Pero yo recuerdo que me lo ha contado varias veces. Cuando yo iba a nacer, yo casi muero. O moría yo o moría mi madre. Nos salvamos ambos. Incluso hay una cuestión ahí mística, cósmica, que algún día la charlaremos. Pero a los 8 años se me infectó una muela, se me hizo toda una infección que casi me agarra el oído y parte del cerebro y que me podría haber potencialmente matado. La cuestión es que después de ahí fue como la muerte está muy cerca y no sé si tengo de qué arrepentirme, como que tengo 8 años y como que ¿qué puedo hacer? Como que y sí, me gustaría viajar, pero no lo puedo hacer. Entonces como que de última me arrepentiría. De vuelta, soy escorpiano. Yo de verdad esto. Eh, y fue como concluí que me arrepentiría de cosas de haber poder tenido la oportunidad de hacerlo y no haberlo hecho. Pero después de eso fue como incluso la última experiencia cercana a la muerte, que me agarró con 18 años, 10 años después. Fue como, bueno, parece que hasta acá llegó. Me vine a Córdoba, carrera que me gusta. Fantástico. Y mientras me entubaban y me ponían el suero y el oxígeno y qué sé yo estaba como, bueno, hasta luego. ¿Será el fin? Pero sí, no, yo tengo hecha una paz con mi muerte. No, no me asusta, ni me asusta. Estoy preparado, yo creo que estoy preparado para que cuando tenga que llegar llegue. No sé si estoy preparado para la muerte de alguien que quiero. Es otra cosa. Que ya he pensado. Pienso en los velorios de esas personas, pienso en lo que diría, en cómo me sentiría, lo pienso mucho a eso. Es muy recurrente cuando me voy a dormir, cuando me levanto, cuando almuerzo, después de que vuelvo de juntarme con alguien. Eh, no le tengo miedo a la muerte porque la frecuento todo el tiempo está en mi cabeza. No como algo malo, sino como algo que no entiendo del todo. Sí, ¿no? Esta idea del miedo a la muerte. A mí particularmente me pasa exactamente lo mismo que vos. No tengo miedo a mi muerte, pero sí le tengo el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte, creo que es algo más mezquino aún, sino de que se muere, qué sé yo, mi abuela, por darte un ejemplo. Eh, no a que se muera, sino a que te deje, ¿no? Como Totalmente. ese sentimiento de que te deja, de que se fue, ya no está más. Eso me da mucho más miedo e incertidumbre que se muera, o sea, porque que se muera listo, dejó de respirar, es una etapa biológica de la vida. Tipo, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, si algunos tienen suerte, y otros le pinta, qué sé yo, y te morís. Listo. O sea, eso no lo puede cambiar nadie. Pero las personas dejan marcas en UNE y, y es como, yo no le tengo miedo a la muerte de mi abuelo, pero a mi abuelo el año pasado le dio coronavirus y estuvo como re en esa, internado, qué sé yo, con oxígeno. Y fue como re, Miguel, tenés 70 años, todavía no. O sea, ya sé que sos grande, pero todavía no. Es como no estoy preparado para que me dejes. Porque es algo muy mezquino el no me abandones a mí. Sí, Em,
y yo creo que va más como más allá de ese sentimiento o ese miedo a la muerte, ¿no? Es como la mezquindad propia del ser humano, que es natural, ¿no? Sí, sí, y aparte, Y como que hay para mí también, aparte de eso, como un... ¿Cómo decirlo? Como una, de vuelta, poca racionalidad, porque si te pones a pensar como que la muerte es lo único y lo más certero que hay, no el después, sino la muerte en sí. Lo único que sabes es la única es que te certeza. vas a morir en algún momento. O sea, va a pasar, es seguro. Lo que lo hace muy extraño a todo ese tema de la muerte. Bueno, hasta acá, porque si no vamos a Hasta estar... acá llegamos con la muerte. Hasta acá llegamos con la muerte. Le mando tus saludos. Eh, Abrazo. Ahora, ¿qué tenés para leernos? Mira, iba a leer algo de Eduardo Galeano, pero me acordé que tengo los libros de el querido Darío Stanraiver. Le mandamos un abrazo grande, si nos está escuchando. Eh, y en el libro, este muchacho, que ahora lo estoy hojeando y buscando, habla sobre la muerte. Así que yo creo que estaría bueno cerrar este episodio con, con alguna reflexión em, filosófica, ponele si se quiere, o alguna reflexión, en fin, sobre la muerte. Así que vamos a hacer lo mismo de siempre y vos vas a decir basta. Arre que lo Dale, hicimos una sola vez y yo digo lo mismo de siempre, pero bueno, está bien. Em, funciona. Porque la verdad que no leí esta parte de la muerte, o sea, no leí este libro todavía. Así que nada, vos decís basta. Basta. Perfecto. Em, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a leer acá. A ver, acá, acá, acá. Salvo un cambio de paradigma, ponele. Yo sé que me quedan 32 años y entonces empezás a decir, a ver, ¿qué hago? Es probable que comenzase a tomar decisiones de otro modo, por no decir que es muy probable que empiece a tomar decisiones. Un mundial tengo que ir a ver, más de una persona más de una vez tengo que ir a confesarme. Claramente ya no estaría operando el olvido de la muerte, sino lo contrario, teniendo bien presente que cuando me voy a morir, decido de otro modo, por lo menos, idealmente, debería funcionar así como contrapartida al modo en el que nos representamos la muerte en el sentido común. Esto es así, ocultándonos todo el tiempo, muestra de finitud para vivir la vida como si fuese eterna. Es interesante pensar esto, porque acá también retoma algo que nos dice Heidegger, y el chabón plantea que lo que nos muestra que la muerte como final, como posibilidad más propia, es como la marca o como la prueba de lo que la vida es una existencia abierta, propia e impropia, ya que nos vamos a morir, pero nadie muere por el otro, dice Stan River. Yo creo que problematizaría esa idea. A todos nos va a llegar y afectar a cada uno de nosotros en particular. Bueno, más allá de esto, yo creo que está interesante esta idea de la muerte, y ya lo veníamos charlando como al final, sin darnos cuenta de tenemos presente la idea de la muerte.
A mí me pasa que después del coronavirus de mi abuelo, dije, miedo. Lo voy a empezar a disfrutar más al chabón. Lo voy a, como le voy a succionar todo eso que el nieto chupa, ¿no? Es como, le voy a sacar esas energías que me corresponden. Entonces es como, viste vos, cuando tenés ya la muerte presente o esa idea de muerte en la cabeza sobre una persona, es como, bueno, te juntás a comer los fines de semana, lo llamás, qué onda, que esto, que lo otro, es como decir, bueno, lo voy a aprovechar, lo voy a vivir, lo voy a querer, porque puede pasar de un momento para el otro que se muere. Pero no creo que en realidad este podcast era sobre el miedo y terminamos hablando de la muerte. No, bueno, pero también, es decir, lo que introdujo fue este miedo a la muerte, miedo a la incertidumbre de lo que pasa y lo poco racional que es. Eh, no creo que nos hayamos ido de foco, No, personalmente. es una rama del miedo. Pero bueno, la verdad, muy bueno el programa de hoy. Eh, Lo dejamos todo. Y yo no tuve miedo, como el programa anterior. claro, yo disfruté más el programa anterior. Qué loco que cómo se interconectaron y creo que sin saberlo los temas. Eh, Quédense porque si se han dado cuenta, eh, los vivos ya están un poco eh, a su término, a su finalización. Así que este programa ya está un poquito más cerca de encontrarse de nuevo con los vivos del domingo. Para que se queden, para que no nos extrañen, para que no nos olviden cada domingo. Así que nada, quédense en esa, quédense sintonizados finamente y nos De fondo veremos. estamos escuchando a quién. Ah, eso que el programa pasado creo que no lo dijimos. Lo estamos escuchando al Sonri. Estamos escuchando Rain, así, lluvia. Em, que lo pueden ir a escuchar en su canal de YouTube o en eh, Spotify. En YouTube está como Emma Dupre y en eh, Spotify está como One No. Uno en inglés, verbo saber en inglés. One No. Y le dejan su me gusta, su Todo, compartida y todo esas el amor que se cosas. merece el Sonre. Y bueno, nosotros nos encontraremos eh, nada, el próximo programa. Abrazo. Ay, qué placer que es escuchar el Sonre, la verdad. Una paz te da. Yo esto lo pongo en el velorio de mi abuelo.